¿Qué tal, humanas y humanos? Es hora de retomar el programa de Derechos Humanos y de Garantías. Hoy toca hablar de habeas corpus. Ya estuvieron con los videos de Felipe hablando de amparo, hablando de habeas data. Sol estuvo hablándoles un poquito también de acceso a la información pública como una cuestión que también tiene que ver con datos. Y a mí me toca hablar de habeas corpus que ya no tiene que ver con datos, sino con la libertad. Em, Cuando hablamos de habeas corpus, en realidad hay discusiones que no vienen al caso, que se empiezan a preguntar si el habeas corpus es una variedad de amparo o si es un mecanismo independiente del amparo. No importa, sepan que hay dos posturas al respecto de eso, porque como está dentro del artículo 43 de la Constitución, sería como el amparo, el mecanismo general y el habeas corpus una división de ello. Hay una cuestión que es la principal para poder tener en cuenta a la hora de definir el habeas corpus, que tiene que ver con cuál es el derecho, o cuáles son, mejor dicho, los derechos que se protegen a través del habeas corpus. Y la realidad es que si ustedes van viendo, el artículo 43 primero un marco general de protección. Te dice que el amparo puede ser usado para defender o para reclamar cualquier derecho que esté contenido en la Constitución, en los tratados o en las leyes. Y después se va restringiendo. El habeas data tiene que ver con el acceso a los datos personales y el amparo tiene que ver fundamentalmente con dos derechos, con la libertad y con la integridad física. Entonces, cuando hablamos de habeas corpus y de cuáles son los derechos que se protegen, hablamos específicamente de la libertad y la integridad física, y el amparo se va a definir por exclusión, va a proteger todos los derechos menos aquellos que no están protegidos por el habeas corpus y por el habeas data, siempre y cuando se den los requisitos que ya vieron en el video de Felipe. Estamos en cuarentena, eso genera serios problemas capilares, saben que las peluquerías no están abiertas, así que pueden dejar comentarios abajo si me pelo, si dejo esto así, si lo dejo en libertad, estilo Mufasa. No sé. Pero bueno, volviendo a la cuestión del habeas corpus, si hacemos un recorrido del habeas corpus, los orígenes se pueden buscar en el Imperio Romano. El habeas corpus era una medida de protección física de las personas sometidas a esclavitud, era para reclamar propiedad sobre las personas o para reclamar libertad en caso de los libres que estaban sometidos a la esclavitud. Lo cierto es que dentro de la historia más moderna, el habeas corpus cobra un poco de sentido, si bien no está específicamente mencionado en 1215, la Carta Magna de Inglaterra. Ya hicimos bastantes referencias a la Carta Magna y esto tiene que ver con que el pueblo se rebela en contra del rey en cierta forma, en ese caso por distintas cuestiones, muchas vinculadas con la propiedad, y cuando termina la rebelión y se aplaca, el pueblo empieza a tener miedo de que el rey tome represalias contra el pueblo. Entonces surgen varias herramientas. Una es que le quitan al rey la posibilidad de decidir, o sea, al Estado en realidad, la posibilidad de decidir la culpabilidad o la inocencia de una persona, y por eso nace el juicio por jurados. Y la otra tiene que ver con que en el caso de que se detenga a una persona, hay que dar fundamentos. No se puede detener arbitrariamente a nadie. Entonces le ponen una exigencia al rey para que el rey no utilice la privación de la libertad o el poder judicial como un mecanismo de venganza contra las personas que en su momento se rebelaron contra él o personas que simplemente no le pudieran caer simpáticas por cuestiones políticas o personales. Entonces, el habeas corpus aparece como esa herramienta para reclamar la libertad de una persona si esa persona estaba privada de la libertad sin fundamentos. Cuando nosotros esto lo traducimos a la Constitución Nacional, sabemos, porque ya lo analizamos cuando trabajamos el tema de garantías, que nadie puede ser privado de la libertad sin una orden escrita de la autoridad competente. ¿Qué significa esto? Que para que una persona esté presa tiene que haber una orden de un juez. Esto ya lo trabajamos ampliamente en garantías. Entonces, el habeas corpus va a ser la herramienta que aparece como la forma de reclamar la libertad de una persona cuando esa persona no está detenida por un juez. O sea, cuando una persona está ilegalmente detenida o privada ilegalmente de la libertad por parte del Estado. Ahora voy a trabajar un poquito con esta cuestión que tiene que ver con parte del Estado. Porque saben que el amparo es una herramienta que procede contra particulares o contra el Estado. En cambio, el habeas corpus solamente va a poder ser interpuesto contra el Estado, básicamente porque si un particular te tiene privado ilegalmente de la libertad, su motivación seguramente va a ser económica, o sea, puede ser un secuestro, una extorsión en todo caso, que te tengan secuestrado para cambiarte por otra cosa, con lo cual
si un juez le ordena la libertad de una persona privada ilegalmente de la libertad por un particular, difícilmente, o sea, ya estás quebrando la ley, entonces difícilmente vayas a darle la libertad en ese sentido. Es una medida que está destinada exclusivamente al Estado, para las situaciones en las que el Estado te priva ilegalmente de la libertad, o sea, sin la orden de un juez. Hay varias posibilidades, igual ahora las vamos a ir trabajando. Lo cierto es que el habeas corpus no se incorpora constitucionalmente con la Constitución original en 1853. El habeas corpus recién va a tener rango constitucional en el año 1994, con la última reforma que tuvo nuestra Constitución. Pero sí había leyes que regulaban el habeas corpus. La primera de ellas fue la ley 48, que regula el funcionamiento del sistema de justicia federal, y el artículo 20 preveía la posibilidad de interponer un habeas corpus, que de hecho, esto ya lo estudiaron con Amparo, fue lo que sirvió en su momento como indirectamente fundamento para que se cree jurisprudencialmente o pretorianamente, como se dice, la acción de amparo. Entonces, el artículo 20 de la ley 48 tenía previsto el habeas corpus, no se incorpora a nuestra Constitución sino hasta el año 1994, pero en el medio pasaron cosas. Lo que pasó concretamente, que va a tener influencia sobre la reglamentación del habeas corpus, fue la dictadura, la última dictadura, la que se extendió desde 1976 a 1983. Y durante la dictadura el habeas corpus fue una herramienta de los familiares de las personas que estaban siendo desaparecidas para reclamar por el paradero de estas personas. ¿Por qué? Porque si había algún tipo de indicio de que habían sido privadas ilegalmente de la libertad por parte del Estado, entonces la herramienta para reclamar era esa. Lo cierto es que la mayoría de los habeas corpus que se presentaron durante la dictadura no tuvieron un trámite favorable por distintas cuestiones, ya sea o porque los jueces que los recibían eran cómplices del sistema, o porque los jueces que los recibían no querían meterse con el sistema porque sabían el riesgo que creaban, o porque los que sí decidieron meterse con el sistema en realidad terminaban dependiendo de los informes que les dé el Poder Ejecutivo. Entonces le preguntaban al Poder Ejecutivo: esta persona está detenida o privada de la libertad a disposición del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, sabemos cuál es la respuesta que daban, la de la trágica frase del dictador genocida Videla, que no están ni vivos ni muertos, no están, son una entelequia. Entonces, al no haber una respuesta sobre si la persona estaba o no estaba, no tenía mucho sentido el avance de la acción de habeas corpus, o no tenía mucho efecto, mejor dicho, el avance de la acción de habeas corpus. Restaurada la democracia, en el año 1980, en diciembre del 83 se restauró la democracia, pues sabemos que fue en diciembre, no hubo mucho tiempo político durante el 83 para adoptar medidas, pero durante el 84, una de las primeras leyes que se sanciona es la ley 23.098, que es la que regula federalmente el habeas corpus, ¿sí? Y cuál es su procedimiento, cuáles son sus requisitos y demás. Vamos a hablar un poco de eso al final del video, porque lo cierto es que a mí me interesa más charlar sobre las variedades de habeas corpus y en qué caso se puede presentar, que el procedimiento, porque el procedimiento va variando en cada provincia y en cada jurisdicción, así que no hay un criterio unánime al respecto, hay que acudir a cada ley, pero hay algunas cuestiones que sí son bastante comunes en todas las jurisdicciones, entonces esas sí las vamos a trabajar. Llegamos al año 94, se ponen de acuerdo los principales partidos políticos para reformar la Constitución, y entre las reformas ingresa el artículo 43, que ya, como sabemos, lo empezaron a trabajar. Último párrafo, habeas corpus. El habeas corpus puede ser presentado para reclamar la libertad por las condiciones de detención o en caso de desaparición forzada de personas. Vamos a los distintos motivos por los que puede presentarse un habeas corpus y a una clasificación. Si ustedes leen clasificaciones de habeas corpus, hay un montón. Yo me voy a enfocar en 4 nada más, que son las básicas a mi modo de ver y creo que son las necesarias para entender a esta altura de la carrera. Pero si agarran los libros de Derecho Constitucional pueden encontrar bastantes más clasificaciones de habeas corpus. O sea, esto es una cuestión de estudio doctrinario, por lo tanto no hay necesariamente un acuerdo. De la Constitución se desprenden algunos de ellos y otros son variedades de las variedades de la Constitución, así que no tiene demasiado sentido tampoco meternos demasiado en esas discusiones, pero sí saber para qué sirve el habeas corpus y cuáles son los casos más comunes en los que se puede presentar. Entonces, habeas corpus clásico habeas corpus clásico es el habeas corpus que se presenta
cuando una persona está ilegalmente detenida, ¿sí? Si una persona está ilegalmente detenida, o sea, está privada de la libertad sin que haya pasado la decisión por un juez, por la autoridad competente, conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, uno puede presentar un habeas corpus. Y ese habeas corpus tiene la finalidad de que la persona detenida recupere su libertad. ¿Por qué? Porque está privado ilegalmente de la libertad, ¿sí? Entonces, en este caso lo que se hace a través del habeas corpus es pedir la libertad de una persona que no tendría que estar privada de la libertad porque ningún juez lo ordenó, ¿sí? Cuestiones que sí tienen que ver con el procedimiento. El habeas corpus no requiere ningún tipo de formalidad, no se puede presentar ante cualquier juez. Después entre los jueces puede haber cuestiones de competencia, pero se puede presentar ante cualquier juez y tiene un requisito que es la resolución inmediata, urgente. El habeas corpus se está reclamando por derechos que necesitan una cobertura o una protección inmediata, por lo tanto los jueces o las juezas que lo reciban tienen que actuar muy rápidamente cuando reciben un habeas corpus. En general tiene un límite de 24 horas para resolver un habeas corpus. Entonces, primera variante del habeas corpus cuando está afectado el derecho a la libertad. Hay otra variante que tiene que ver también con el derecho a la libertad, pero no cuando está afectado, sino cuando corre peligro. Cuando una persona cree que su libertad está en peligro, cree que el Estado está poniendo en peligro su libertad, puede presentar lo que se llama un habeas corpus preventivo. ¿En qué consiste el habeas corpus preventivo? Justamente en esto, cuando uno tiene sospechas de que el Estado está haciendo algo que pone en riesgo tu libertad, presentás el habeas corpus preventivo. ¿Cuál es la situación más común? Este habeas corpus parece raro, pero se ve bastante cotidianamente en el ámbito del Poder Judicial. Puedo llegar a creer que es por dos cosas. Por paranoia, una, y otra porque efectivamente a veces quizás las fuerzas de seguridad del Estado llevan adelante investigaciones o medidas que parece que te ponen un poco en riesgo. Casos típicos, el de que te persigan patrulleros sin darte ningún motivo, que te detengan habitualmente que te detengan y te pidan identificación sin darte ningún motivo habitualmente, que eso te pase seguido, que las fuerzas de seguridad vayan a preguntar por vos a tu casa, que sientas que estacionan algún vehículo perteneciente a fuerzas de seguridad cerca de tu casa, que te saquen fotos. O sea, todo eso te puede llegar a dar una idea de que tu libertad está corriendo peligro en algún sentido. Puede ocurrir por dos cosas. Esto puede ocurrir porque efectivamente se está llevando a cabo una actividad ilegal por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado, o puede ser que efectivamente haya una investigación en tu contra ordenada por un juez y que eso tenga algún fundamento. Entonces, en el habeas corpus preventivo vos lo que haces es poner en conocimiento de un juez esta situación, le haces saber que tenés miedo por tu libertad porque te están pasando estas cosas, y lo que va a hacer el juez es pedir informes. Hay oficinas que se encargan de esto, que recopilan información de todo el país, le va a pedir informes a estas oficinas para que le digan si hay algún proceso en trámite en contra tuyo, si te están investigando por algo y si hay algún pedido de detención en contra tuyo que efectivamente haya emitido algún juez. Entonces, si llega a ser legal lo que están haciendo porque lo ordenó algún juez o algún fiscal, en ese caso te van a rechazar el habeas corpus porque lo que están haciendo es legal. Si hubiese una orden de detención en tu contra, también es legal que lo estén haciendo, con lo cual lo más probable es que te detengan. Y si no, lo que va a hacer el juez es emitir una orden de habeas corpus en general hacia todas las fuerzas de seguridad para que no haya ningún tipo de hostigamiento ni ningún tipo de actividad de investigación en tu contra si es que no fue ordenada por alguien que tenga la competencia para hacerlo. Entonces, esta segunda variedad de habeas corpus es preventivo y es para prevenir porque si bien no estás privado de tu libertad, sospechas que eso puede llegar a pasar. Otra variedad de habeas corpus que tiene que ver con afectaciones a la libertad es lo que se llama el habeas corpus restrictivo, que tiene que ver con aquellas situaciones en las que el Estado te impide acceder libremente a un determinado lugar, ir a un determinado lugar o circular por algún determinado lugar. A mí el ejemplo más clásico que se me ocurre de este es el de las fuerzas de seguridad pidiéndole a los pibes que se juntan en la plaza, no los quiero ver más por acá porque los voy a detener. No sé si les suena, si lo han visto por ahí, si les ha pasado a algún amigo suyo. Lo cierto es que, bueno, en este contexto de aislamiento social y obligatorio no corre esta situación, pero
estar en una plaza reunido con amigos no es ningún delito, no es la infracción a ninguna norma en particular, con lo cual las fuerzas de seguridad no tienen ningún derecho a pedirte a vos que no vayas ahí bajo amenaza de privarte de la libertad. Lo que están haciendo en definitiva es restringirte la posibilidad de acceder a un lugar público porque se les antoja. En ese caso, entonces, como el Estado te está restringiendo la libertad, o sea, no te está privando de toda la libertad, pero te está diciendo, mira que si vas ahí te puedo privar de la libertad, o mira que si vas acá esto puede llegar a tener una consecuencia para vos, se puede presentar un habeas corpus restrictivo. ¿Para qué? Para que el juez ordene que no te molesten a vos cuando en realidad no estás cometiendo ningún delito ni ninguna infracción y simplemente ejerciendo el derecho a circular libremente por un espacio público. Tercera categoría entonces es el habeas corpus restrictivo. Después voy a hacer una categorización final, igual abajo en la descripción del video los van a tener todos. Cuarta categoría de habeas corpus que les voy a presentar es el habeas corpus correctivo. Y este ya no tiene que ver con la protección de la libertad. El habeas corpus correctivo funciona cuando una persona está legítimamente privada de la libertad. O sea, cuando está detenida por orden de un juez con algún fundamento, ya sea prisión preventiva o condenado. Pero lo cierto es que hay un juez que ordenó que esa persona esté detenida. Lo que se resguarda acá, y por eso se llama correctivo, es la integridad física de esa persona, las condiciones de la detención. Recuerdan la última parte del artículo 18 de la Constitución que habla de cárceles sanas y limpias, de que están prohibidos los azotes, de la prohibición de la tortura y demás. Tienen un video específico sobre esto en el que Florencia les va a contar un poco de qué se trata la tortura y cuáles son los derechos que hay para las personas que están privadas de la libertad, que en definitiva, si están privadas de la libertad, como lo indica la palabra, el único derecho del que están privados es de la libertad y no de todos los demás derechos. Entonces, cuando en el marco de una privación legítima, legal de la libertad, una persona está sometida a condiciones de detención agravadas, llámese, no tiene lugar para dormir, condiciones de hacinamiento, no se le da de comer, no tiene acceso al agua, no tiene acceso a las duchas, no tiene patio, no tiene recreación, está siendo lastimada, no tiene atención médica, no lo medican, no le dan tratamiento por algo que necesite. Cualquiera de todas esas situaciones que implica un agravamiento de las condiciones de detención, o sea que vos no estás detenido en las condiciones en las que constitucionalmente debieras estar, implica la presentación de un habeas corpus correctivo. Ustedes miran, bueno, en realidad podrían presentar un habeas corpus correctivo por casi todos los detenidos del país. Sí, es cierto. El problema de las cárceles es casi congénito, diría, de la historia de la República Argentina. Y lo cierto es que todos los detenidos de la República Argentina están en condiciones de detención agravadas, porque en las cárceles no son ni sanas ni limpias y además también son sometidos a malos tratos físicos, falta de atención médica, falta de alimentación, etcétera, cosas que ya saben y que además las dije en el video que está en este mismo canal sobre cárceles cuando se trató la cuestión del COVID. Pero bueno, hay ciertas situaciones extremas en las que esto puede llegar a funcionar. Si una persona se está quejando por un dolor y hace 4 días que no lo ve un médico, bueno, aunque sea que lo vea un médico, está bien, va a seguir hacinado, probablemente en un lugar que no reúne las condiciones de higiene y de dignidad que tienen que reunir, pero al menos que lo vea un médico y que no se te muera por una infección en una muela o que lo calmen el dolor que tenga. Entonces, para esas situaciones sirve el habeas corpus preventivo y hay una variante del habeas corpus preventivo que surge a partir del fallo Sells o Berbisky, que es el habeas corpus colectivo. En realidad lo que se hace es una interpretación amplia del artículo 43, lo que se dice si el amparo puede ser colectivo cuando hay un mismo derecho que le está siendo afectado a un colectivo de personas, el habeas corpus también. Habitualmente esto ocurre en condiciones masivas de hacinamiento, falta de alimentación de detenidos, o sea, es un problema que afecta a toda la población carcelaria en general. De hecho, a hoy, 25 de mayo del 2020, se encuentra en trámite un recurso extraordinario federal presentado contra un caso de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que tiene que ver con un habeas corpus correctivo y colectivo por la situación de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires en relación con COVID-19. Entonces, está esta variante del habeas corpus correctivo, correctivo bien digo, que además es colectivo. Me queda por último, y para ir cerrando el video, me quedan las cuestiones de procedimiento que ahora las voy a mencionar.
Para ir cerrando el video, en cuanto a variedades de habeas corpus, me queda el habeas corpus por desaparición forzada de personas. Esta es una novedad que claramente aparece después de la última dictadura, que si me preguntan no tiene demasiada utilidad práctica, porque si es el mismo Estado el que desaparece a una persona, o sea, el que niega la información, difícilmente, como lo había dicho antes, después el Estado aparezca brindando una información que no quiere dar. O sea, si es una desaparición forzada, va a tener seguramente algún tipo de complicidad de alguna de las fuerzas del Estado, y cuando le pidan información la va a negar. Sí tiene una utilidad bastante grande esto, que tiene que ver con la posibilidad de acceder a los sistemas internacionales de promoción y de protección de los derechos humanos, cosa que hemos visto en la primera parte de la materia de derechos humanos y garantías. Si hay una persona que está desaparecida por la acción del Estado o por la omisión del Estado, también podría ser, el hecho de tener el habeas corpus por desaparición forzada como herramienta hace que uno pueda agotar las instancias internas para reclamar ante la comunidad internacional, para que le exijan al Estado que aparezca la persona que el Estado desapareció. Lamentablemente las desapariciones forzadas no son una práctica que haya terminado con la dictadura. Tenemos un montón de desapariciones en democracia, como fue lo de Luciano Arruga, lo de Jorge Julio López, lo de Maldonado, y recientemente tenemos el caso que ocurrió esta semana en Tucumán, de una persona desaparecida por las fuerzas de seguridad, que lamentablemente fue hallada muerta. Bueno, ahí entiendo 11 personas privadas de la libertad, imputadas por la desaparición y por el homicidio de este hombre. O sea, es algo que sigue ocurriendo, con lo cual no tenemos que pensar que eso sirve solamente para situaciones en las que no tenemos democracia, porque evidentemente las fuerzas de seguridad siguen actuando en forma represiva e ilegal en algunas oportunidades, y desaparecen lamentablemente gente que tiene que aparecer. Para eso sirve el habeas corpus, y si el Estado nacional, provincial o el Estado local no da una respuesta, la negativa de ese habeas corpus habilita, o sea, implica el agotamiento de las instancias para poder acceder a los reclamos internacionales, en nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para repasar las 5 variedades de habeas corpus que les presento acá, que son las que tienen que tener en cuenta: habeas corpus clásico, para reclamar la libertad de una persona que fue detenida sin orden de un juez. Preventivo, para reclamar que las fuerzas de seguridad, que el Estado te deje de perseguir cuando vos tenés miedo que te priven de la libertad y no conocés los fundamentos. Habeas corpus restrictivo, para cuando el Estado lleva a cabo alguna actuación que te impide acceder a algún determinado lugar. Habeas corpus correctivo, que es para las personas que están legalmente detenidas, pero en condiciones que no son las que la Constitución manda, que recuerden que tiene esta subvariedad, que es el correctivo colectivo, o sea, cuando es una multiplicidad de personas afectadas por la misma situación. Y el último, el de desaparición forzada de personas. Sobre procedimiento, lo último que les voy a decir: el habeas corpus, ya lo dije pero lo repito, no requiere ninguna formalidad. No hay que hacer un escrito, no se necesita abogado, no tiene que estar en Arial 4, en Arial 12, AUJA 4, interlineado 1,5. Se puede hacer un habeas corpus por fax, por mail, por teléfono, en una servilleta, en un papel higiénico, en un diario. Esto lo digo porque trabajando en el Poder Judicial he recibido habeas corpus por todos estos medios. Lo que tiene que hacer un juez cuando recibe un habeas corpus es tratar de recolectar la mayor cantidad de información posible para poder resolver la situación, ya sea que sea un correctivo, clásico, preventivo, desaparición forzada. Tiene que recaudar información. Esa información la tiene que recaudar en forma muy rápida, y en general el plazo para resolver un habeas corpus es de 24 horas. Así que, sabiendo todo esto, creo que está más o menos presentado el tema de habeas corpus. Igual tienen un texto sobre el tema entre los que les subí al campus y los puse en el Google Drive. Así que ya saben, cualquier duda o consulta la pueden consultar en los comentarios del video o mandarnos mails. Tienen aparte el video de Florencia, en el que les va a explicar sobre el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla un poco de la dignidad de las personas privadas de la libertad. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.